Yahweh les bendice, tengan todos muy buenos días, sean bienvenidos a una enseñanza más sobre la exactitud de la Escritura. Hemos venido hablando durante este año acerca de la transformación de nuestra mente, a no conformarnos a un sistema doctrinal esquematizado en este mundo, en el cual tiene esclavizadas y engañadas a muchas personas. Si la palabra lo dice, nosotros lo vamos a creer. Hay un principio que nosotros tenemos en nuestro ministerio, en esta comunidad mesiánica, en el cual es primero la palabra, segundo la palabra, tercero la palabra. Y si la palabra lo dice, si está escrito, yo lo creo. Nosotros sabemos que en el pasar del tiempo, conforme se vinieron dando las traducciones, vinieron cambiando palabras que cambiaron por el uso que se le daba en cada idioma, y a través de esto el adversario tomó ventaja. Pero es nuestra responsabilidad como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que se presenta aprobado por Yahweh, ir y escudriñar las escrituras, porque en ella está, dice la escritura, la vida eterna. Es a través de escudriñar como a tesoros que nosotros nos presentamos aprobados ante Yahweh, no ante los hombres. Las opiniones, las doctrinas, la forma de pensar de las personas puede variar de acuerdo a la formación que ellos han tenido desde pequeños. En este día vamos a tocar un tema, el cual es la ley de la creencia o la ley del creer. Nosotros sabemos que la forma de creer o las creencias que las personas tienen en diferentes culturas se adquieren a lo largo del desarrollo de una persona. ¿De qué estoy hablando? Que las creencias son construcciones que se van haciendo en la mente de un individuo y que están influidas por la educación que se les da desde pequeño. Desde pequeños a nosotros, aquí en nuestro país, en este pequeño pulgarcito de Centroamérica, nuestros padres nos enseñaban de que Dios te va a castigar. Si no obedeces a papá y a mamá, Dios te va a castigar. A la vuelta de la esquina o al salir de la casa te caías y te decían, Dios te castigó. Algo que también se le enseña a las personas es de que si tú adquieres una enfermedad o te enfermas, es porque Dios te está probando. Y así puedo ir poniendo un montón de ejemplos que se han venido enseñando y que conforme las enseñanzas anteriores que vimos, nosotros sabemos que la enfermedad no glorifica a nuestro Ab Yahweh. Él se glorifica, Él se manifiesta, Él es exaltado a través de que una persona que está enferma sea restaurada, sea sanada, sea hecha completa. Sin embargo, las creencias que cada individuo tiene, como les dije, son construcciones, son patrones de pensamiento que se van haciendo y se van acumulando en la mente de un individuo y que estas están influidas por la educación que se recibe desde la infancia. Esta información incluye valores que se empiezan a inculcar en el seno familiar y después son reforzados a través del sistema educativo y que a la verdad son buenos. El entorno cultural o geográfico en el que se mueve le da ciertas creencias. El entorno, la influencia del ámbito social también lo llena de creencias. Nuestras creencias afectan directamente a la realidad que cada uno de nosotros construimos. Y estas experiencias, o mejor dicho, estas creencias están ligadas conforme a las experiencias que hemos venido acumulando en el proceso de aprendizaje. En otras palabras, nosotros somos lo que somos hoy en día por causa de nuestras creencias. Estaremos mañana donde nuestras creencias nos hayan llevado.
Recuerden esto que he venido diciendo repetidamente en todas las enseñanzas. Nadie llega más allá de lo que cree y nadie puede creer más de lo que logra entender. Nosotros creemos lo que creemos por la forma en que se nos ha enseñado. Pensamos en la forma en que pensamos por la forma en que se nos ha guiado. La creencia, ¿qué es la creencia? Lo vamos a poner desde el punto de vista de la Real Academia Española. Dice que la creencia es la acción y el efecto de creer. Ahora, el creer, ¿qué es el creer? Creer es un verbo y el verbo connota acción, conforme lo que yo creo, conforme ese conocimiento acumulado por experiencia, yo acciono, porque el verbo connota acción. Yo creo y yo me muevo en base a lo que yo creo, conforme lo que he sido enseñado. Ahora bien, esta ley es la siguiente, que lo que según uno cree, eso recibe, eso manifiesta en la vida. Eso es lo que nosotros vemos, lo que la gente cree, cómo actúa. Ahora bien, hay dos tipos de creencia. Hay creencia positiva y hay creencia negativa. Por ejemplo, la incredulidad. La incredulidad es creencia negativa, es creencia al revés, es creer a la inversa. La creencia, como dije, está el lado positivo y está el lado negativo. Del lado positivo tenemos la confianza, del lado negativo tenemos la duda. Así que pueden ver confianza versus duda. Tenemos también la seguridad. La seguridad es positiva, pero tenemos el temor. Así que tenemos seguridad versus temor. Tenemos fe versus miedo. Lo contrario de seguridad es que inseguridad, desconfianza. La desconfianza genera ansiedad y la ansiedad turba tu mente. Estar turbado significa estar espeso. Es como cuando tú sales muchas veces por la madrugada, por la noche ha estado lloviendo y cuando te levantas por la carretera hay una gran capa de niebla. Entonces tú no puedes ver quién se aproxima ni quién se aleja. Tienes que estar a cierta distancia prudencial para poder empezar a ver una silueta. Lo mismo sucede en la mente. El temor, la duda, la ansiedad, la inseguridad te turba, no te deja ver claro. La duda, el temor y el miedo son creencia negativa. La confianza, la seguridad, la fe son creencia positiva. En el libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 25, encontramos un texto de la Escritura que dice de la siguiente manera: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Yahweh será exaltado. Veamos esto. El temor del hombre pondrá lazo. Cuando una persona tiene miedo, se detiene, duda si seguir adelante, empieza a dudar de qué es a lo que se va a enfrentar, porque lo que el hombre teme es a lo desconocido. Cuando entras a una casa y esta casa está en tinieblas, en lo primero que empiezas a pensar es qué tipo de alimañas o qué tipo de animales podrán haber ahí y te podrán causar daño. O qué es lo que puede estar enfrente en el cual puedes tropezar o te puedes golpear y causar daño. Entonces podemos decir que el miedo proviene también de la ignorancia.
no tener pleno conocimiento, no tener plena seguridad. Por eso es que le dije que la creencia negativa te hace inseguro en la forma de actuar y en la forma de pensar. En Isaías capítulo 8, versículo 12, Yahweh hace una exhortación a su pueblo y dice: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. En cualquier parte donde nosotros veamos, aunque hay versículos que lo contradicen, vamos a ver que siempre el llamado de Yahweh es a no temer, sino a estar confiados. El temor no exalta, no le agrada a Yahweh. Es más, ustedes saben, conforme a las enseñanzas anteriores, que cuando el hombre comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, y Yahweh salió en busca del hombre y empezó a llamar a Adán y le empezó a decir: Adán, ¿dónde estás tú? ¿Qué había hecho el hombre? El hombre se había escondido, se había empezado a escabullir, y cuando le dijo: ¿dónde estás tú?, le dijo: me escondí porque oí tu voz y tuve ¿qué? Miedo. Después de que el hombre comió del árbol de la ciencia, de la maldad, y también del conocimiento del mal, lo primero que le vino al hombre fue inseguridad. Él sintió miedo. Entonces podemos ver que el miedo es una emoción que se introdujo a causa de la maldad, a causa del pecado. Creer, como dije anteriormente, es una ley. Según uno cree, uno recibe. En el lado negativo les dije: temer es creer en reversa, es creer al revés, es creer para atrás. Entonces quiere decir que el miedo, en vez de acercarnos al Creador, a nuestro Ab Yahweh, lo que hace es que alejarnos. El miedo, el temor produce resultados negativos. El miedo produce malos resultados. En el libro de Job, capítulo 1, en el versículo 1, vamos a ver el relato de un hombre. Y de acuerdo a Job, capítulo 1, versículo 1, dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto. Él era recto, era íntegro. Dice aquí la Reina Valera que él era temeroso de Yahweh y apartado del mal. En otra enseñanza vamos a ver esto acerca de temeroso de Yahweh. En el versículo 4 dice, siempre hablando de Job, debemos recordar que Job tuvo 7 hijos varones y 3 hijas hembras. Y en el versículo 4 dice, iban sus hijos, o sea, los 7, y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. ¿Qué es lo que ellos hacían? Un gran banquete, una gran fiesta. Versículo 5. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días de la fiesta del banquete, Job, el hombre recto, perfecto, apartado del mal y temeroso de Yahweh. Este hombre enviaba y mandaba a purificar a sus hijos. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá, el quizá es duda. Esa duda le producía a él ansiedad e inseguridad.
él desconfiaba. Y dice, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Yahweh en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Capítulo 3, versículo 24. Siempre se nos ha dicho, siempre se nos ha enseñado siempre de que todo lo que le aconteció a este hombre ya estaba en el plan de Yahweh. Que él permitió que estos males le llegaran para dejar enseñanza y constancia de que las cosas buenas y malas que acontecen en nuestra vida son conforme al propósito de él. Ahora, vamos a ver algo que este hombre confiesa aquí, que muy pocos se atreven a tocarlo. En el capítulo 3 del libro de Job, versículo 24, vamos a ver la declaración que dice aquí Job. Acuérdense, creer positivo y creer negativo es la lucha del hombre. Y aquí este hombre empieza a decir en el versículo 24 del capítulo 3, pues antes que mi pan viene mi suspiro. O sea, antes de que el pan llegara a su boca, él, y vamos al contexto, y decía, quizás en la fiesta mis hijos bebieron de más y pueden haber ofendido a Yahweh. Entonces, antes que el pan le llegara a su boca, la duda. Y mis gemidos corren como aguas. El hombre estaba lleno de dudas por dentro. Versículo 25. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Vamos a ver qué es lo que le sucedió en realidad a Job conforme la escritura. Y vean bien esto, porque el temor que me espantaba me ha acontecido. Y acuérdense que creer es una ley y según uno cree, eso es lo que recibe. Por eso es que le digo, la creencia, el creer tiene dos lados, tiene el lado positivo, lado negativo. Los dos son creencias, pero las dos están en oposición. Después dice, y me ha acontecido lo que yo temía. ¿Qué le aconteció a Job? Él tenía miedo de perder todas sus riquezas y todas sus propiedades. Él tenía miedo de que sus hijos fueran asesinados. ¿Y saben qué? Y conforme lo que él creyó, así aconteció. Él tenía temor de que le llegase una terrible enfermedad. ¿Y qué le llegó a él? Le llegó la lepra. Lo perdió todo. Llegó a ser como un mendigo en la calle, en el cual estaba lleno de llagas su cuerpo. Versículo 26 dice todavía, no he tenido paz. Él no había durante todo ese tiempo, por un buen periodo de tiempo, conforme sus hijos hacían estas fiestas, estos banquetes, él no tenía paz, él no tenía seguridad. Dice más adelante, no me aseguré, él no estuvo confiado en Yahweh, ni estuve reposado. Él siempre se mantenía turbado. No obstante, me vino ¿qué? Turbación. Básicamente, hay una sola cosa que vence a un creyente. Y eso es el miedo. El miedo es el único enemigo de un renacido, de uno que es hijo de Yahweh. El miedo es la arena en la maquinaria de la vida. Cuando nosotros tenemos miedo, no podemos creer fielmente a la palabra de Yahweh porque nosotros estamos derrotando las promesas.
nosotros estamos poniendo el pie en la manguera del cual proceden todas las bendiciones de Yahweh. Prácticamente tener miedo sería estar en contra de la voluntad de Yahweh, y tener miedo es lo contrario a tener fe o confianza en la voluntad de Yahweh, la voluntad escrita. El miedo es lo que ha arruinado más vidas que cualquier otra cosa en la vida de la humanidad. Vayan a Primera de Juan, en el capítulo 4, en el versículo 18. El miedo derrota las promesas de Yahweh, pero primero te derrota a ti. El ladrón, dice la Escritura en Juan 10:10, no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿Qué es lo que hace primero Hasatán? Él te engaña. Y de esa forma te hurta la integridad de la palabra, sembrando a través del dardo de fuego la duda. Cuando esa duda está sembrada en ti, entonces empieza a matar la integridad y la exactitud de la palabra. Y entonces él puede destruir las bendiciones que son para ti al punto de que tú eres derrotado. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 14. ¿Ven? En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Oigan bien esto, lo voy a volver a repetir. El miedo te hace dudar de la palabra, te ata, te limita, te acobarda, te angustia, te mantiene inquieto y turbado, y eso te convierte, lejos, en un creyente fiel, te convierte en un incrédulo infiel. Porque tú empiezas a dudar. Y aquí en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18 dice, en el amor, cuando tú amas a tus padres, tú te acercas confiado a ellos y tú confiadamente les puedes pedir. Si tú ves que alguien te quiere agredir, el niño lo que hace es correr para donde está papá y mamá, buscando ¿qué? Protección. De igual manera deberíamos ser nosotros. Si vemos el peligro inminente, primero tenemos que buscar a Yahweh, porque dice él que nosotros somos sus hijitos amados. Dice que él que nos acerquemos confiadamente al trono de su gracia. Pero dice aquí, en el amor, el que ama a Yahweh, en ese no hay temor, no hay duda, no hay desconfianza, porque el amor todo lo cree, todo lo sufre, todo lo soporta. Sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Echa fuera ¿qué? La duda, la ansiedad y la inseguridad. Porque el temor, porque la duda lleva en sí castigo, de donde el que duda, de donde el que desconfía de la palabra, no ha sido perfeccionado en el amor. Santiago capítulo 1, versículo 6 añade, dice que si alguno es falto de conocimiento, que se la debe pedir a Yahweh. Ahora, cuando tú le pides a Yahweh algo, dice aquí en el versículo 6, pero pida con qué? Con fe. La palabra fe en el griego es la palabra pistis. Y esta palabra pistis se traduce como fidelidad. Entonces quiere decir que tienes que ser ¿qué? Fiel. En el hebreo es la palabra emuná. La palabra emuná se traduce como confianza. Si tú confías en Yahweh, entonces tú eres ¿qué? Fiel. Pero si tú desconfías, eres un ¿qué?
eres un infiel. Y dice aquí, pero pida fielmente, confiadamente, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte para otro. Versículo 7. No piense pues quien tal haga, que haga qué, que dude, que desconfíe, que recibirá cosa alguna de Yahweh. Versículo 8. El hombre de doble ánimo, aquel que ahorita está creyendo, pero en un momento a otro duda, tiene temor, desconfíe, ese hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Si una persona tiene miedo de no poder conservar su empleo, ¿sabe qué va a pasar? Él va a empezar a actuar mal. Y conforme él actúe mal, él va a perder su empleo. Si uno tiene miedo de una enfermedad, esa persona tarde o temprano va a manifestar esa enfermedad. Porque la ley de la creencia es que lo que uno cree, eso es lo que va a recibir y va a reflejar en la vida. En este caso, lo que uno cree negativamente, eso es lo que recibe. Por ejemplo, la gente tiene miedo del futuro. ¿Han visto mucha gente de eso? Tienen miedo del futuro, de lo que va a acontecer, de la guerra en Ucrania, de que todo está caro, de la inseguridad, de todas esas cosas negativas. Aun cuando estas personas conocen la escritura y citan, hasta muchos se pueden de memoria, el Salmo 91, y vamos por cierto allí, veamos qué dice ese Salmo 91, pero ¿saben qué? Se lo saben de memoria. Pero como dijo el Mesías, que mucha de esa gente están sus corazones alejados. En su boca, ellos dicen que confían en Yahweh, pero su corazón, su mente, sus pensamientos están lejos de él. Dice aquí en el Salmo 91, en el versículo 1, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Yahweh, esperanza mía y castillo mío, mi Elohim, en quien confiaré. Dice aquí en el versículo 3, Yahweh, el Elohim, él te librará del lazo del cazador. ¿Y quién es el que anda como león rugiente buscando a quien devorar? Hasatán. Entonces, él te va a librar de ese león. Te va a librar de la peste destructora. Con sus plumas, eso es, con sus alas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia, o sea, mortandad, cualquier tipo de virus que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Dice en el versículo 10, vean bien, esto lo dice la palabra, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Por eso es que decía ya, no llaméis conspiración a lo que este pueblo llama, ¿qué? Conspiración. Ni temáis lo que ellos temen. Sin embargo, viene a ti alguien y te dice, uy, mire, hay que tener cuidado por los tornados que están sucediendo hoy con las tormentas. ¿Por qué no oras por ti, por los que habitan en tu casa, para que Yahweh, a través de tu creer fielmente en Él, te proteja? ¿Por qué no oras por tu casa? ¿Por qué no oras por los que viven ahí? ¿Por qué no oras por tu empleo? Que te han dicho que probablemente haya recorte de personal y que hay peligro de que te recorten a ti. ¿Por qué no, en vez de empezar a actuar mal, empiezas a cambiar tu forma negativa, tóxica de pensar y vuelves a la palabra? En el Salmo 23 dice algo que es otro texto de la Escritura que nosotros conocemos en el Salmo 23. Vean bien.
En el versículo 4, aunque ande en el valle de sombra de muerte, no tomaré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Pero, ¿qué es lo que la gente dice? Se desalienta. La ley del creer, esta ley de creer positivo o negativamente, da resultado para el creyente como para el incrédulo. Es una ley universal. Cuando creemos, recibimos el resultado de nuestra creencia, lo que hemos venido acumulando con el tiempo, sin importar quiénes somos o qué somos. Hay gente que dice, es que yo así soy. Es que no lo puedo evitar. La Escritura te dice de que desechemos al viejo hombre. ¿Qué es el viejo hombre? Es la forma de pensar, la forma negativa en que nosotros pensábamos. Nuestra pasada manera de vivir nos tenemos que despojar. Eso quiere decir, despojarse es desvístete de todo ese conocimiento que no te ayuda para nada, que te hace una persona temerosa, que te hace una persona insegura. Y después dice, y revestíos. Esto es, hoy toma la capacidad que Yahweh te dio, su poder, y vístete con el poder de Yahweh, y hoy empieza a renovar. Renovar es, empieza a cambiar lo negativo y permite que el Ruach queme las impurezas que están en tu mente, que tú has venido atesorando, y a través de la palabra, transformaos. Que eso es, cambien la forma de pensar. Cuando creemos, recibimos el resultado de nuestras creencias, sin importar quiénes somos o lo que nosotros somos. Cada uno de nosotros tiene la libertad de elegir, tiene la libre elección de poder cambiar su vida. Pero son los patrones de pensamiento, tu carácter, eso que has venido aprendiendo, lo que muchas veces no permite que tú puedas elevarte al nivel que Yahweh te quiere poner. Y tu inseguridad lo que hace es derrotar las promesas que Él tiene para ti y tú te bajas de nivel. No es Él el que te tiene en esa posición, Él te quiere bendecir. En 3 de Juan, en el versículo 2, dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. No dice solo en esto. Dice que Él desea que tú seas prosperado en todas las cosas. Que tengas salud. No es la voluntad de Yahweh que tú estés enfermo. Él no quiere que tú seas diabético, no quiere que tú seas hipertenso, Él no quiere que tú tengas artritis, Él no quiere que tengas deficiencia renal, Él no se goza en que tú estés padeciendo de migraña. No, dice aquí que tengas salud. Ese es el deseo de Él, así como prospera tu alma. Esa es la voluntad de Yahweh. Ese es el corazón de Él. Pero eres tú quien decide si lo tomas o lo dejas. Eres tú quien decide si cambias tu forma de pensar negativo en la forma positiva. Recuerden de que los caminos del hombre no son los caminos de Yahweh, ni los pensamientos del hombre son los pensamientos de Yahweh. Él te quiere elevar, te quiere exaltar. Pero Hasatán manipula ese conocimiento y él te dice, no, es la voluntad de Él que tú estés enfermo. No. Es la voluntad de Él que tú seas pobre. No, Él no quiere que tú prosperes, porque al final de cabo es más fácil que un pobre entre al reino de los cielos y no que un rico entre por el ojo de una aguja. ¿Ven bien eso? Entonces, ¿qué quiere decir esto? El adversario, con su conocimiento del bien y del mal, transgiversando la palabra, tirándote dardos de fuego, y aquí la voluntad de Yahweh. Tú tienes aquí esto está en balanza. Y tú tienes que decidir hacia qué lado vas a agarrar. Cuáles van a ser los pensamientos que hoy van a gobernar tu vida y cuáles son los objetivos que tú tienes que establecer a la luz de la palabra, no según tus criterios, sino que a la luz de la palabra. Recuerden, primero la palabra, segundo la palabra, tercero la palabra, pero esa es tu decisión. Eres tú quien va a transformar tu vida.
Yo no puedo hacer nada por ti, yo solo te voy a dar una guía, solo te voy a dar la instrucción, te voy a dar los fundamentos y Yahweh los ha dejado en su palabra. Pero tú decides qué hacer. Así que, damas y caballeros, deben recordar que la creencia es una ley, que conforme a lo que uno cree, eso es lo que recibe. Espero que tomes una sabia decisión y te pongas del lado positivo, del lado de la luz, del lado del conocimiento, de la verdad, y puedas ser más que vencedor en la vida. Yahweh te bendice. Recuerda de que nosotros somos lo mejor.